Es otro hombre de color por la policía asesinado. Brutalidad policíaca a la que están acostumbrados. George Floyd dice un hombre que es amado. Solo un pobre desalmado mata a un hombre desarmado. Hay que explicarle a una niña de 6 años que el que mató a su padre era el que debía cuidarlo. Que no todos los policías son malos, pero en la escena había 4 y ninguno quiso ayudarlo. Indignada la gente sale a las calles, cansada del racismo y de su embate. De explicarles a sus hijos que cuando los paren, griten que están desarmados, que por favor no los maten. Trump amenazó con tiros y dijo que los protestantes eran cholos, que el saqueo no va con Estados Unidos. El chiste se cuenta solo. Es el mismo atropello. El racismo y su sello. Pide ayuda a la igualdad, no puede respirar, tiene una rodilla en el cuello. Es el mismo atropello. El racismo y su sello. Floyd llama a su mamá, no puede respirar, tiene una rodilla en el cuello. La vida es ajedrez y en el tablero todos cuidan al rey, los peones atacan. La violencia es un caballo, salta de blancos a negros y ahora las piezas negras están en la Casa Blanca, que hace años no apagaba su fachada por las multitudes. Trump se escondió en el búnker. El miedo se volvió fluorescente, lo vimos claramente cuando apagaron las luces. Hasta el siglo XVIII eran esclavos, de las minas al café siempre lo mismo. Se decía que no eran humanos, no son minutos de video, son 4 siglos de racismo. La última ejecución pública que hicieron fue hace 80 años más o menos. Ayer asfixiaron a uno, le presionaron el cuello, todos vimos el video, vuelve el contador a 0. Es el mismo atropello. El racismo y su sello. Pide ayuda a la igualdad, no puede respirar, tiene una rodilla en el cuello. Justicia para Yair en Tijuana. Justicia para Giovanni en Jalisco. Justicia para Andrés en Veracruz. Tampoco ellos pueden respirar. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias, señora K, por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy vamos a meternos de lleno al mundo del sindicalismo en México, que en principio debía ser el mecanismo por medio del cual los trabajadores compensan colectivamente el poder de decisión de los patrones sobre ni más ni menos que sus derechos. Sin embargo, en México ese mecanismo ha sido siempre particular y en las últimas décadas de plano invisible. A 2 problemas se ha enfrentado el sindicalismo en nuestro país. Por un lado, a una intervención estatal sobre las decisiones internas de los sindicatos y su capacidad colectiva de negociación. Y por el otro, a la pérdida de derechos reconocidos por el artículo 123 de la Constitución. El primero de estos problemas le valió a las organizaciones obreras una falta de autonomía y libertad sindical, la formación de líderes charros que las regenteaban y la persecución de los sindicatos independientes. Pero a cambio, el Estado, hasta antes de la llegada del neoliberalismo, se encargó de asegurar en alguna medida buena parte de los derechos laborales. Este pacto se rompió con los gobiernos neoliberales, pero más ferozmente desde la llamada alternancia que vio llegar a Fox al poder. Si los trabajadores se la veían duras con el PRI, la cosa se puso peor cuando no solamente no se democratizaron las decisiones sindicales, sino que además los trabajadores empezaron a perder derechos consagrados. Primero de manera velada y luego legalizada con reformas laborales que con Calderón y Peña Nieto validaron la consolidación de figuras como la subcontratación, los contratos a prueba, contratación inicial o por horas y la pulverización de salarios. El resultado, de 1984 al 2018, la proporción de trabajadores sindicalizados cayó de 28% a 12%. El resto no tiene forma de negociación colectiva de contratos o derechos.
Con esta cifra ocupamos el número 28 entre los países con mayor afiliación sindical. Si a ello le sumamos que el outsourcing o el modelo de subcontratación ha crecido en las últimas décadas de manera desorbitada, la situación se pone grave. Entre el 2009 y el 2014 el outsourcing aumentó 10% para representar el 16% de la población asalariada y para el 2019 ya representaba 17.1% de esta, habiendo aumentado en solo 5 años 23%. Si bien este gobierno inició con una reforma laboral que favoreció la democratización del sindicalismo, todavía quedan grandes retos a ser abordados, como el de la subcontratación, y la gran pregunta es, ¿tendrán voz los trabajadores en esta transformación? Para hablar de esto nos acompaña Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general del Sindicato de Telefonistas. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigos, enemigos y adversarios. Buenas noches y bienvenidos a Conversar de Buena Fe. Esta noche tenemos a un invitado muy especial, a Francisco Hernández Juárez, a uno de los dirigentes sindicales más importantes de la historia reciente de nuestro país, dirigente no solo de telefonistas, sino también de diversas centrales, federaciones, de esfuerzos unitarios a lo largo del tiempo. Bienvenido, Francisco. Gracias, Gibran, gracias por invitarme. Francisco, ¿cuántos años tenías cuando te hicieron secretario general? 26 años. 26 años. ¿Y qué tal te molestaban por eso de que eras joven o te tomaron en serio desde el principio? ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que la dinámica de los acontecimientos tuvo tal dimensión que, independientemente de mi edad, de mi inexperiencia, pues venía precedido de un amparo de telefonistas a nivel nacional y pues era yo el que nombraron los trabajadores como dirigente y conmigo había que arreglar el problema, así es que igual tuvieron que asumir ese riesgo y esa responsabilidad y yo tuve que pues hacer uso de todas mis capacidades, pero no creo que eso haya sido factor, más bien fue pues digamos la manera como se fueron encontrando solución a los problemas. Sí, no les quedó de otra más que tomarte en serio y a ti mismo no te quedó de otra más que tomarte en serio al también. principio yo pensé que desbordaba mis capacidades, pero bueno, pues tuve que tomar el toro por los cuernos y afortunadamente pude salir adelante. Te hiciste dirigente en años en que la movilización sindical fue muy intensa y quizá debido a ello en que alcanzamos uno de los salarios mínimos más altos en la historia del país y el salario con mayor confluencia con el de los Estados Unidos. Fue además una década en la que se redujo bastante la desigualdad. Casi 45 años después, estamos después del neoliberalismo en un escenario prácticamente opuesto. El saldo es de mayor precarización, el saldo es de menor sindicalización, el saldo es, en resumen, una derrota de los trabajadores. ¿Qué la hizo posible? ¿Qué cambió? ¿Qué dio un vuelco en esos años para que esta derrota fuera posible? ¿Y es posible salir de ella? Yo pienso que el acuerdo político que se hizo, el acuerdo social que se estableció para impulsar una gran presencia del Estado en el panorama económico, era el principal propietario de empresas, y obviamente el gobierno pensaba que era importante para ese proyecto mantener un cierto control de las estructuras sociales y logró, pues a través de un acuerdo corporativo, lograr mantener a las organizaciones sindicales, pero yo diría que más que a las organizaciones sindicales, a los dirigentes sindicales en este compromiso corporativo, pero había que reconocer que no había democracia, pero había buenos contratos colectivos, había buenos niveles salariales, pero luego vino el conflicto de carácter económico a principios de los años 80, vino la obligación de pagar la deuda, vino la intervención del Fondo Monetario, lo que se derivó del consenso de Washington, y se acabó la democracia. Se acabaron la tramitación de beneficios y sin democracia. Y uno de los compromisos más importantes fue lograr que el modelo económico funcionara a partir de
atraer inversiones al país. Y uno de los atractivos fundamentales fue ofrecer mano de obra barata. Entonces, con un sindicalismo comprometido en esos proyectos, obviamente el propósito se cumplió puntualmente, pero obviamente eso generó una desigualdad, una distribución del ingreso gigantesca, ¿no? Mientras que en los años 80 no teníamos ningún millonario registrado en el mundo. En ese periodo aparecimos ya con una lista de millonarios importantes que concentraron el ingreso y los trabajadores con su empleo cada vez más precario y con un nivel salarial cada vez más bajo. Pero creo que fue ese compromiso que los dirigentes sindicales asumieron frente al modelo económico. Por un lado, el corporativismo y por otro lado, dirían algunos académicos, lo que sucedió fue la revolución de los ricos. En ese sentido, hubo un escenario, creo, de abierta lucha de clases, que además no se podía frasear así porque el marxismo académico iba en retirada en las universidades y donde los trabajadores, por ese acuerdo corporativo, parecen no haberse defendido. ¿Algo ha cambiado de entonces hasta hoy para pensar que los trabajadores se pueden defender? Sí, no solo estaba el acuerdo corporativo, el compromiso político de los dirigentes, que no solo tenían ese acuerdo con el gobierno, eran parte del partido en el gobierno, sino más las leyes les daban mucha protección, sino además las leyes evitaban la movilización y la inconformidad de los trabajadores. Y bueno, a mí me parece que ya desde el gobierno pasado hubo un cambio fundamental que fue la reforma constitucional a la Ley Federal del Trabajo. Pero no fue porque al gobierno anterior le hubiera surgido la vena democrática, sino porque se estaba configurando en el 2017 el acuerdo comercial más grande del mundo, que es el Transpacífico. Y por primera vez, sobre todo por la presión de los sindicatos norteamericanos y canadienses, vetaron la participación de México en el acuerdo Transpacífico, reclamando que no era de ninguna manera ya aceptable que México, su principal ventaja competitiva fuera mano de obra barata. Y que mientras no hubiera democracia sindical, mientras no hubiera verdaderas contrataciones colectivas, mientras no hubiera modernización y democratización del mundo del trabajo, no se debería permitir ya la participación de México con esa ventaja competitiva. Y esa presión que obligó al gobierno a actuar fue la que llevó a que se hiciera esta reforma constitucional. Pero llegó Trump, que no es simpatizante de este tipo de acuerdos comerciales, lo echó para atrás el acuerdo, pero México ya tenía esta reforma constitucional y, bueno, pues intentaron en los últimos meses revertir esa decisión, pero ya no les fue posible. Y luego llegó este gobierno, el actual. Afortunadamente, la reglamentación hizo cumplir los términos de la reforma constitucional y estamos en un proceso en el que me parece vamos en el camino adecuado, lograr la modernización, la democratización, la legitimación de verdaderos contratos colectivos. Creo que sí hay cambios importantes. Claro, las resistencias no son cualquier cosa, ¿no? Hay quienes no parecen dispuestos a aceptar estas nuevas reglas, pero me parece que eso está en marcha y no va a haber forma de detenerlo. Y creo que vienen nuevos tiempos, solo con contratos colectivos auténticos y con sindicatos realmente dedicándose a defender a los trabajadores, se va a poder mejorar las condiciones de los trabajadores. No digo que no ayude la política de gobierno, qué bueno, como que ha logrado aumentos a los salarios mínimos importantes, pero los sindicatos tienen que ser quienes se ocupen de esa tarea fundamentalmente y claro, su principal prioridad debe ser defender precisamente los niveles salariales de los trabajadores y sus derechos laborales. Sí, claro que sin movilización no podría haber ningún cambio. De hecho, el cambio del que hablaba en los 70s solo puede explicarse con la lucha de los trabajadores. En este sentido, y aunque fue algo que pasó en todo el mundo, este avasallamiento de la clase trabajadora cuando el neoliberalismo, ¿crees que hubo algunos errores del movimiento sindical independiente que pudieron hacer que los trabajadores de México resistieran más?
En retrospectiva, ¿cómo lo ves? Digo, ya sé que ya pasó y que es fácil verlo de manera distinta ahora. En 76, cuando nosotros tomamos el sindicato, en 74 se modificó la ley y se acordó que las revisiones iban a hacer cada año. En 75 el dirigente sindical, la empresa dijo que no le iba a dar aumento y que en el 76 le iban a dar doble aumento. Obviamente en 76 la empresa no cumplió y el dirigente se quiso hacer guaje y la gente se inconformó, salió de control y se tomó el sindicato y ahí fue donde yo surgí como dirigente. En ese entonces estaba la lucha de la tendencia democrática, que realmente había levantado una gran fuerza y una gran preocupación por recuperar el sindicalismo y la lucha de los trabajadores, pero en mi opinión no logró conjuntar la fuerza suficiente para modificar las cosas. Vamos a un corte y me sigues contando. Por favor. Muchas gracias. Usted siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Francisco Hernández Juárez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con Francisco Hernández Juárez. Francisco, me decías que hubo un momento de posibilidad cuando la tendencia democrática del SUTERM, que sin embargo no se concretó. A finales de los años 70, en los años 70, mediados de los años 70, realmente logró conjuntar una fuerza muy importante. Y creo que llegó a ser tan importante que estuvo a punto de sumar fuerzas con el Congreso del Trabajo, con las fuerzas, digamos, corporativas, oficialistas, que pues encontraron en cierta manera ciertas afinidades en sus propósitos de fortalecer el sindicalismo, pero finalmente, sobre todo porque las fuerzas corporativas se separaron, ya no quisieron seguir adelante y el gobierno de Echeverría decidió reprimirlos. Creo que se canceló esa posibilidad, pero ahí se perdió una gran oportunidad. Y después se ha, a mi juicio, mantenido demasiado fraccionado la fuerza del sindicalismo. El Congreso del Trabajo, que es, digamos, una de las fuerzas importantes, no se moviliza mucho. La Unión Nacional de Trabajadores, que somos una fuerza independiente, democrática, no hemos logrado conjuntar las fuerzas suficientes para empujar el cambio. Y aún hay otras fuerzas como la Nueva Central, una más reciente, la que ha creado el compañero Napoleón de los Mineros, esta Central Internacional. Yo insisto de que los problemas que tienen los trabajadores son de tal dimensión que ninguna fuerza por sí sola, el Congreso del Trabajo, o la Nueva Central o la UNT, tendrían capacidades para revertirlas si no logramos sumar los esfuerzos de la mayoría de las organizaciones. Entonces, en estos tiempos en lo que hemos venido trabajando es tratar de conjuntar el esfuerzo de todas las organizaciones sindicales, independientemente de sus orígenes, porque pues las fuerzas democráticas no quieren a veces tener relación con las fuerzas del Congreso del Trabajo, que tienen orígenes corporativos. Nosotros mismos encontramos dificultades para hablar con otras organizaciones. Ha sido muy complicado, tenemos casi 3 años trabajando en ello, pero finalmente creo que estamos logrando dar pasos importantes en esa dirección y estamos buscando la manera de impulsar lo que hemos denominado un gran acuerdo nacional, en donde pues lo veníamos previendo antes de que enfrentáramos esto de la pandemia, pero yo creo que la pandemia lo puso todavía más urgente y más importante aún, porque
Pues yo espero que pronto estemos superando este problema, yo espero que pronto estemos encontrando la vacuna, yo espero que todos tengamos inmunidad para defendernos de esta enfermedad. Pero independientemente de ello, pues millones de trabajadores están perdiendo su empleo, millones de trabajadores están entrando a niveles de pobreza y muchas empresas están teniendo que cerrar porque no pueden superar esta situación. Entonces necesitamos encontrar maneras de resolverlo y, en mi opinión, ni el gobierno por sí solo, ni los empresarios por sí solo, ni los trabajadores, ni los sindicatos por sí solo van a poder darle una solución. Y si cada quien por su lado solo pide cosas y el gobierno tiene que resolverlo, pues no sé cómo lo vamos a lograr. Pero bueno, esa es la idea, buscar la manera de encontrar que entre todos podamos encontrar una solución a los problemas que tiene el país. Eso es lo que más me ha llamado la atención, Francisco. En estos días parece que son los empresarios los únicos que toman la iniciativa. Y digo parece porque es lo que vemos en medios de comunicación. Que si Gustavo de Hoyos, que Carlos Salazar, que el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué aparentemente los trabajadores han estado ausentes del debate? Bueno, no hemos estado ausentes, pero no tenemos la capacidad para hacernos presentes, la verdad, porque los medios nos hacen el vacío. Por ejemplo, acabamos de pasar el 1 de mayo, por primera vez en la historia, no hicimos un desfile, no marchamos por las calles, no hicimos una concentración en el Zócalo, y lo hacemos cada año. Claro. Todos los 31 de enero hacemos una movilización donde llenamos el Zócalo. Si uno ve los periódicos, uno o dos, si acaso, se dignan a sacar una nota de la movilización y minimizarla todo lo que pueden hacer. Ahora, el 1 de mayo, por las condiciones de la pandemia, no pudimos cumplir con ese propósito e hicimos una mesa de diálogo virtual. Pues una movilización virtual del 1 de mayo, donde estuvieron dirigentes de todas las organizaciones. Invitamos a los dirigentes de todo el país y realmente logramos cumplir con el propósito de no pasar inadvertido el evento. Otra vez nos hicieron el vacío los medios. Entonces, por un lado es una parte. Por la otra es que, pues, el 1 de mayo pasado, de última hora nos invitó al gobierno a un evento, a una comida después de la marcha. Yo tuve oportunidad de estar ahí en la comida, sentarme con el presidente. Yo le decía que la oportunidad que se abría a México con la llegada de este gobierno, con la llegada del presidente, era una oportunidad que le daba a México, pues la oportunidad, otra vez, perdón por la redundancia, de impulsar los cambios que el país necesita. Y que si la oportunidad se perdía, no le iba a perder el gobierno, ni el presidente, le íbamos a perder todos los mexicanos. Y que me parecía que la posibilidad de cambio era por responsabilidad de todos. Y que si la sociedad no participaba, yo pensaba que se disminuían las posibilidades de cambio. Nos dijo dijo que me tomaba la palabra, que nos pusiéramos de acuerdo con la secretaria de Trabajo, que elaboráramos una agenda para tener un encuentro, pero pues ya pasó un año. ¿Y ustedes elaboraron la agenda y le hicieron llegar? Elaboramos la agenda, se la hicimos llegar al presidente. Por eso ahora pues queremos plantearle que frente a este problema, las organizaciones sindicales queremos reunirnos con el gobierno para encontrar una solución. Si hace aprecio nuestra demanda y hay posibilidad de encontrarnos, pues queremos, junto con los empresarios, académicos, partidos, sentarnos con el presidente y buscar soluciones a los problemas del país. Si no, pues tendremos que hacer nosotros lo que nos corresponda, ¿no? Porque sí, lo mejor, yo no pienso que haya manera de resolverlo si no es con el gobierno involucrado. Claro. Pero si no nos hacen aprecio, bueno, pues tenemos que hacer lo que nos corresponda, ¿no? Parece, digo, porque el presidente no suele salir públicamente tanto con líderes sindicales como con líderes empresariales, ¿no? Parecería que hay una cierta desconfianza hacia los liderazgos del sindicalismo mexicano. ¿Tú crees que hay razones para esta desconfianza? Creo que sí. Creo que bueno, en principio, a la historia de alguna parte del sindicalismo, sin duda.
Pero bueno, pues... Venimos de una etapa muy corrupta también del sindicalismo. Así es. Pero de país, ¿eh? Aquí creo que hay mucha historia de la que habrá que resolver, pero bueno. Pero es inclusive también... A mí me tocó en los años 90, finales de los años 90, participar como diputado. Yo no pertenezco a ningún partido. Un partido me invitó como externo a participar y yo acepté. Total, cuando ya quedé como diputado, me invitó ese partido a reunirnos para definir la agenda con la que íbamos a presentarnos a trabajar a la Cámara, y llegó el asesor que nos llevaba la agenda y nos planteó 10 puntos, y cuando terminé yo me quedé muy extrañado porque le decía, oye, y las propuestas del sindicalismo, y me decía, y es un partido de izquierda, es que esa no es una prioridad. Los empresarios tienen como máxima prioridad el control del sindicalismo. Tienen tanto éxito en el control del sindicalismo en México que los contratos colectivos, el 90% de los contratos colectivos que se firman en México, se firman de acuerdo a lo que quieren los empresarios. Son contratos de protección patronal. Son contratos de protección patronal. El 90% de los trabajadores no tiene sindicato, o tienen sindicatos controlados por los empresarios. O directamente de papel. O por las mafias o sindicatos blancos, que no representan a nadie. Entonces, el gobierno tiene como máxima prioridad el control de los sindicatos. Los empresarios tienen como máxima prioridad el control de los sindicatos. Y no puede ser que los trabajadores y las fuerzas de izquierda no tengan como prioridad luchar junto con los trabajadores para tener organizaciones democráticas y libres. Entonces, yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. Ya la ley ya lo dejó establecidas las condiciones, pero no va a darse de la noche a la mañana, porque aún en este gobierno hay funcionarios que no creen en el sindicalismo y pues no están de acuerdo con apoyar las luchas por ir en esa dirección. Sí, parece que se confunde un poco o que no se distinguen bien las lindes entre respetar la autonomía del mundo del trabajo y dejar que las inercias antidemocráticas sigan corriendo su curso. Después de la transición a la democracia, como que todo se movía en el país o parecía moverse, pero el sindicalismo entró en una especie de congelamiento y sigue siendo ese mismo viejo sindicalismo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las razones de que no haya cambiado? Mira, en principio hay que, se cambiaron las juntas de conciliación por tribunales laborales. Las juntas de conciliación están en el ámbito del Ejecutivo y son juez y parte para dirimir los conflictos laborales. Entonces ya se van a pasar al ámbito de lo judicial, estos tribunales, y obviamente eso va a permitir una justicia más equitativa en relación a los conflictos laborales. Pero cerrar las juntas de conciliación en el ámbito del Ejecutivo y crear los tribunales laborales supone no solo un trabajo, digamos, logístico importante, sino recursos importantes, cuestiones de capacitación. O sea, en estas nuevas cuestiones legales realmente hay muy pocos abogados que tengan los conocimientos para estar en entrar en nuevos escenarios, y ya no digamos los funcionarios del gobierno, se han estado capacitando jueces específicamente para ellos. Entonces es una transición que no va a ser fácil. La Junta de Conciliación tiene 500,000 de juicios rezagados. Dicen que cuando terminen el 500,000 de juicios se cerrarán para que se abran los tribunales. Ahí nos vamos a pasar otro rato. No se va a hacer nunca. Más varios sindicatos, 2 específicamente, presentaron amparos para ver si se pueden detener los procesos. Luego agrégale que la pandemia literalmente puso en pausa todo. No ha sido fácil, pero tenemos que insistir en que se cumplan esos términos, porque si este gobierno llegara a no poder implementar ese proceso de transformación,
no estoy muy seguro que otro gobierno realmente tenga la voluntad de impulsar esos cambios. Se deben hacer en este gobierno y se deben hacer, yo diría, a más tardar el año próximo. La voluntad y el capital político. Sí, ese cambio y otros muchos tienen que acelerarse. Y pensando en eso, volvamos al 1 de mayo. ¿Qué propuestas salieron de ahí o qué innovaciones pueden salir de esa reunión que se hizo entre los sindicatos, de ese diálogo? Bueno, nosotros ya lo veníamos insistiendo desde antes, así como la reforma laboral de 2017 no fue un hecho por la voluntad democrática del gobierno anterior y no fue por generación espontánea, porque esa fue una ley que venía impulsando la Unión Nacional de Trabajadores y que aprovechamos el momento para hacerla valer. Así, nosotros creemos que si no hay un proyecto, un nuevo modelo económico, nosotros le llamamos proyecto alternativo de nación, donde estas políticas neoliberales realmente se dejen atrás y se construya un espacio democrático, se consolide nuestro espacio democrático para impulsar políticas económicas que generen empleo, que distribuyan mejor la riqueza, que fortalezcan las posiciones del Estado frente a problemas como hoy vemos. Se privatizó el sector salud, o una parte importante del sector salud, y de pronto nos encontramos frente a la pandemia y sin capacidad para responder a estos problemas. Entonces, el neoliberalismo, su propósito central era arrinconar las posiciones del Estado y dejar todo a libre mercado. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esa política. Entonces, nosotros creemos que necesitan cambios fundamentales y un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo para el país que nos permita realmente juntos encontrar soluciones a los problemas que tenemos. ¿Y hay algunos puntos concretos de esa agenda que hayan salido como acuerdo? Sí, insisto, el cambio de modelo económico, la recuperación salarial, el cambio del esquema fiscal, la generación de empleos, el fortalecimiento de las instituciones que protegen a los trabajadores, el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento de la pequeña y mediana industria. Y bueno, pues nosotros estamos planteando la conveniencia de buscar ese acuerdo, ese acercamiento con el presidente, y estamos convocando un foro para ver si juntos, con otras fuerzas, logramos armar una propuesta que pueda ser atendida por el presidente. Digo, es muy importante y es algo que, insisto, ha parecido un vacío, porque del otro lado han estado los empresarios insistentemente y han querido, yo digo, que usurpar el espacio del diálogo nacional, porque si bien tienen su legitimidad para hacer su convocatoria y convocan a una diversidad de actores, como fue el caso del Consejo Coordinador Empresarial, la mayoría de las propuestas va sesgada hacia la derecha o hacia lo que siempre fue el modelo de salida de la crisis del estilo neoliberal. Pero se toma eso, como hay un diálogo plural, se dice, aquí va la propuesta de este diálogo nacional, y entonces se enfrentan con el presidente. El presidente ya ha chocado con ellos y les ha dicho que por ahí no va. ¿Qué postura deberían tener los trabajadores de México ante este choque entre el gran empresariado y el gobierno de México? Bueno, yo pienso que en eso me parece que tienes razón. Hasta ahora los acuerdos que se han hecho en ese sentido, invariablemente ellos han salido beneficiados y logran transformar las deudas privadas en deudas públicas y nos cargan a nosotros la tarea a través de nuestros impuestos y los recursos del sector público de su recuperación. Me parece que eso de ninguna manera ya puede permitirse, pero pienso que sí debe encontrarse la manera, insisto. Primero hay que ver qué podemos hacer nosotros por el país. Y bueno, yo pienso que nosotros, y en eso estamos trabajando con las organizaciones sindicales, pues que un primer paso es que todos tenemos que contribuir precisamente para la democratización de la vida sindical, para la legitimación de los contratos colectivos, para impulsar el fortalecimiento de las empresas. Entonces, yo creo que sí podemos hacer por el país cosas, pero también necesitamos que el país
que el gobierno entienda, por ejemplo, que los recursos de los trabajadores, o sea, hay mucha tentación de utilizar los recursos de las AFORES para apoyar a las pequeñas y medianas industrias. Si ni siquiera van a alcanzar para las pensiones de los trabajadores, ¿cómo están pensando en ayudar a la pequeña y mediana industria? De cualquier manera, o sea, son recursos de los trabajadores. Lo mismo lo del Infonavit. Hay tentación por utilizar los recursos. Está bien que hagan falta, pero no creemos que esa sea la manera de quitarle a los trabajadores que de por sí ya tienen problemas y no cumplir con las tareas, con los objetivos para los que fueron destinados esos recursos. Muy bien, si te parece, vamos a un corte y regresamos para seguir conversando. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Francisco Hernández Juárez. Francisco, mencionas el asunto de las AFORES, que yo creo que es toral. Las AFORES han estado invirtiendo todos estos años el dinero de los trabajadores, según sus cálculos propios, en proyectos que muchas veces no tienen utilidad social, como inmobiliarios, como el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que metieron en ICA. Sí. O sea, realmente se está financiando a una buena parte de esquemas que cayeron en actos de corrupción, que han propiciado la burbuja inmobiliaria, que han servido para generar beneficios para todos, menos para los trabajadores. Se han enriquecido unos cuantos. Desde luego que en eso tiene que haber un cambio, en eso creo que estoy de acuerdo contigo. Siempre manteniendo el respeto a los recursos de los trabajadores, como decías. Entonces, si el gobierno tiene que tener respeto, digamos, por el espacio del trabajo y por los trabajadores, ¿cómo tendría que ser una vuelta del gobierno al mundo del trabajo? ¿Cómo podría ser una vuelta del gobierno al mundo del trabajo que no sea invasiva en ese sentido? ¿Cómo podría ser de la mano de los trabajadores? Bueno, en mi opinión, impulsar a través de las leyes que ya están establecidas, precisamente que se cumpla el proceso de modernización y democratización del mundo del trabajo. Pero no, como tú dices, de manera invasiva, porque hay responsables de su gobierno que creen que ellos tienen, digamos, el modelo de sindicalismo que debe practicarse. Y entonces tratan de influir en los procesos de los propios sindicatos, encontrando los dirigentes que ellos creen. ¿Eso ha seguido pasando en este gobierno? Sí, ha seguido pasando. O sea, hay trabajadores, por ejemplo, los del Colegio de Bachilleres que están en el apartado A, no los pasan al apartado B, o lo que está pasando en Notimex, que de repente llegan y de un plumazo desaparecen al sindicato y corren a todos los trabajadores, o a los trabajadores del sector burócrata que no tenían plaza definitiva, simplemente. Entonces, nosotros creemos que es importantísimo ir en esta línea de modernizar y democratizar el mundo del trabajo, pero debe ser trabajo de los propios trabajadores para lograr consolidar sus procesos sindicales y lograr consolidar la democracia y la contratación colectiva auténtica. Yo creo que eso es posible, claro. Si además los dirigentes sindicales nos comprometemos a apoyar los procesos de democratización, bueno, yo creo que eso lo ayuda, y no estar convertidos en factores de bloqueo, de boicot a los procesos que están en marcha. Claro, en mi opinión, si el país va a lograr dar mejores respuestas salariales a los trabajadores, tiene que haber sindicatos con la capacidad para poder poner eso como parte de sus tareas fundamentales. Yo no niego que siempre tiene que valorarse la condición de una empresa para saber hasta dónde llegar. Claro.
Pero esa fue una de las grandes innovaciones de ustedes cuando llegaron a la dirigencia del sindicato, tomar en cuenta los cambios tecnológicos, ver cómo podía ganar la empresa y los trabajadores a la vez, que sí es posible en muchos casos. Pues en el año 2000 fue considerada la mejor empresa telefónica del mundo. De manera que yo creo que sí es factible lograr mejores salarios y lograr mejores empresas. Pero en este momento, por ejemplo, estamos pasando por una crisis porque el IFETEL decidió partir en dos a Teléfonos de México y la empresa nos está diciendo que una de las razones fundamentales por lo que esa decisión le va a servir es porque tenemos un contrato colectivo muy caro y una nómina muy cara. O sea que en este país parece ser un delito tener mejores salarios y tener mejores prestaciones. Entonces, yo creo que por una parte los sindicatos tienen que cumplir con la responsabilidad fundamental que es defender a los trabajadores y por otro lado contribuir con sus esfuerzos para ayudar a que el país resuelva sus problemas. Y una de ellas me parece que es un esquema fiscal distinto porque México es de los países que menos impuestos recauda en el mundo. ¿Y cómo vamos a enfrentar estos problemas si el gobierno no tiene recursos para ello? Durante muchos años, quizás hasta los años 80, se veía en el sindicalismo y en el mundo del trabajo, digamos, la llave del cambio político de las sociedades. Después, esto quedó relegado casi al último lugar. Ahora, ¿cómo podríamos conciliar o qué papel tendría que tener el sindicalismo en tres cosas? Te voy a preguntar. En el cambio de régimen en México, en la generación de una nueva normalidad después de la pandemia y en el nuevo orden mundial que surgirá también como consecuencia de esta crisis. Bueno, a mí me parece que la única manera que el movimiento obrero, el sindicalismo, los trabajadores puedan hacer valer su voz y sus opiniones es a través de conjuntar una fuerza suficientemente sólida, consistente, como para que el gobierno entienda y los empresarios que no hay manera de resolver los problemas del país pretendiendo que los trabajadores simplemente deban pagar el costo o de los ajustes o de las consecuencias de las pandemias. Y no va a ser así si los empresarios, por ejemplo, siguen actuando como hasta ahora. Hicieron este foro, invitaron a los dirigentes que ellos quisieron, pero ni siquiera tuvieron la participación y el espacio que les habían prometido y, por ejemplo, a nosotros no nos invitaron, que porque no tenían relación con nosotros. Y ellos ya tenían sus conclusiones de antemano. Entonces... Claro, invitaron a, bueno, déjame decirlo así, yo sé que son tus compañeros, pero invitaron a una parte del sindicalismo que suele ser obsecuente con la patronal. Pues fíjate que había unos que iban a eso, otros afortunadamente no, pero... obviamente los empresarios prefirieron correr ese riesgo de dejar descontento a algunos dirigentes sindicales con tal de decir que era un acuerdo que venía precedido, apoyado por otras fuerzas como los sindicatos y que pudiera por eso el gobierno, el presidente, tratar de tomarlos en cuenta. Yo pienso que eso es una cuestión fundamental, que los sindicatos y los dirigentes puedan cumplir con estas tareas. Y bueno, la otra es lograr tener comunicación con el presidente. Porque si no tenemos comunicación con el presidente, si no somos capaces de plantearle nuestras demandas, pues difícilmente van a ser consideradas. Una manera es pues tender los puentes que nos permitan tener acercamiento con él y pues si no, hacernos notar por fuera. Si claro. No hay otra manera, acuérdate que el presidente dijo que se valía el motín emocional siempre y cuando fuera para beneficio del pueblo de México. Yo creo que la movilización es un recurso al que vale recurrir todavía. ¿Con la Secretaría del Trabajo no han tenido una interlocución fluida entonces? Sí, no, eso sí ha estado la comunicación, inclusive hemos tenido 2 reuniones virtuales, no más, precisamente manteniendo esta comunicación, pero lo cierto es que esta parte que tiene que ver con tender un puente con el gobierno no se ha dado. Entonces esperamos que se pueda lograr, si no tarde o temprano va a darse.
O sea, yo no tengo duda de que pasando la pandemia, el desempleo, la precariedad, el número de pobres, y si los sindicatos van a cumplir con su responsabilidad, pues tienen que hacerse eco de las quejas y de las preocupaciones y de las injusticias y pelear porque se atiendan. Ahí sí es donde se van a ver realmente qué sindicatos quieren entrar a estos nuevos tiempos y quienes nada más pues van a esperar a ver a qué horas el gobierno quiera tomarlos en cuenta. Pues ojalá que el presidente esté viendo de buena fe. Francisco, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias a ti por invitarme, Gibran. Y nos vemos después. El público, quédese con nosotros. Vamos a ir con Estefanía Veloz a La Mala Fe y regresamos. No hay nada más de mala fe que la manipulación de la información para utilizarla en beneficio propio. El periodista, productor y guionista Epigmenio Ibarra le realizó una entrevista al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que complementa las otras dos que le ha hecho, y esta es la tercera parte, que se titula Esto soy. Y aunque levantó muchas cejas, mucho del ruido que se hizo en redes fue por un video que supuestamente no está en el documental original y que, según personajes como Javier Lozano, desnuda de cuerpo entero el autoritarismo de este gobierno. Vea usted nomás la joya que soltaron en redes sociales para hacerle creer que este gobierno controla los medios de comunicación y que además fue presentado como si fuera un segmento borrado de la entrevista original. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. Terrible declaración, ¿no? Bueno, pues este es el verdadero contexto en el que lo dijo el presidente en el minuto 45 de la entrevista con Epigmenio, misma que cualquiera que se dé a la tarea de verla completa notará que nunca fue extirpado del video original. Y le escribe Lucas Alamán y le dice, venga, no se preocupe, porque nosotros manejamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. El tuit de Lozano se movió mucho por personajes de la oposición que cayeron en la trampa. ¿O será que sabían y se hicieron de la vista gorda con tal de compartir el video? Eso sí sería de mucha mala fe. De todos modos, el gusto les duró poco. Durante muchos años se vio en el sindicalismo independiente y en el mundo del trabajo la clave de un proceso revolucionario, de un proceso de cambio que llevara a los de abajo a obtener mejores ingresos, mejores condiciones de vida en general. Después, con el periodo neoliberal, cada vez más se aplastaron los derechos de los trabajadores, se redujo la tasa de sindicalización y el mundo del trabajo dejó de formar parte de la conversación pública. Esto poco a poco empezó a cambiar, aunque siga casi congelado. Después de la reforma laboral que empezó en el sexenio de Peña y que se concretó en el sexenio actual, se abren horizontes para la democracia sindical. Es hora también de volver a hablar con los líderes de trabajadores sobre cómo saldremos de la pandemia, sobre cómo construiremos un nuevo orden social justo, sobre cómo vamos a salir de la crisis general que se ha instalado en nuestro país y de la que solo han hablado los empresarios. Los trabajadores tienen que volver a tomar un lugar protagónico. Acompáñenos el próximo lunes de nuevo para seguir con esta conversación de largo aliento y de buena fe.